Gracias a los organizadores por invitarme a este evento. Mi nombre es Sergi Valverde y soy profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra y soy miembro del grupo de sistemas complejos. Y os voy a hablar un poco hoy de complejidad, de ciencias de la complejidad. Me temo que no voy a hablar mucho sobre ecosistemas naturales. Gracias a Pera. ¿Dónde estás, Pera? Fantástico, felicidades por la charla, me gusta mucho. Ha sido muy guapa. Os voy a hablar más sobre ecosistemas urbanos y también sobre organismos. Y la idea es que nos intentemos un poco encontrar cuáles son las regularidades y cuáles son los principios comunes, que los hay, entre sistemas vivos y sistemas artificiales. El objetivo es un poco entender cómo funciona la sociedad y, en mi caso particular, entender cómo funciona la tecnología y las sinergias que hay entre la tecnología y la sociedad. Y esto es un poco el sistema de estudio. No sé si muy bien. ¿Lo veis bien? ¿La ciudad? ¿Sí? Está un poco claro, hay demasiada luz quizás. Pues las ciudades son seguramente uno de los sistemas más complejos de los que tenemos, que estamos estudiando en este mismo momento, ¿no? Y aunque hemos hecho grandes avances tecnológicos, ¿no?, como ir a otros planetas o construir bombas atómicas, ¿no?, estamos hablando de energía nuclear, todavía no sabemos muy bien cómo funcionan las ciudades. Estamos descubriendo la teoría de explicar la sociedad, y muchos de los retos de la sociedad actual pasan por entender la urbanización. Yo creo que es uno de los grandes misterios ahora mismo. En este sentido, una de las cosas que se han hecho para poder entender la sociedad es establecer metáforas entre la ciudad y otros sistemas complejos, y depende un poco de la época en la que vivas, vas a utilizar un ejemplo u otro. Por ejemplo, se ha comparado la ciudad con una máquina de vapor durante el siglo XIX, o se ha comparado la ciudad con la red, o un sistema complejo con la red telefónica, o se ha comparado la ciudad más bien con organismos vivos. Y hay paralelismos entre la ciudad y los organismos vivos, ¿no? Las ciudades también, de alguna manera, crecen, se desarrollan, evolucionan. Las ciudades reemplazan sus partes, ¿no?, como las células de un organismo que envejecen. También tienen arterias, ¿no?, canales de comunicación, en los que pasa información y materia y personas, y también de vez en cuando, ¿por qué no?, decaen y se colapsan. Y las metáforas un poco van en este sentido orientadas, para entender cuál es nuestro papel en el crecimiento y el desarrollo de las ciudades, y también, ¿por qué no?, cuál es nuestro papel en su decadencia. Pero claro, tenemos que ir más allá de las metáforas. Tenemos que hacer una teoría científica de las ciudades. Y una teoría científica quiere decir una teoría que sea cuantificable, que se base en principios fundamentales y que permite hacer predicciones. Como todavía estamos un poco lejos, yo lo que propongo son 3 preguntas para empezar a pensar sobre este marco teórico que tenemos que desarrollar. La primera es: ¿forman las ciudades parte de la biología o no? ¿Es un sistema biológico o es un sistema artificial y por lo tanto ya es fuera de la biología? Segunda pregunta es: ¿puedo medir cosas sobre las ciudades? ¿Hay cosas que sean cuantificables? Y vamos a ver que sí. Y más allá, ¿estos cuantificables dan lugar a leyes regulares, patrones comunes que permiten hacer predicciones? Y vamos a ver que también es posible, En este punto, para responder la primera pregunta, me gustaría que hiciésemos una comparativa entre lo que es una ciudad y lo que sería más cercano a una ciudad en el mundo animal, que sería una colonia de termitas o un hormiguero. Supongo que todos habéis ido por el Pirineo y habéis visto hormigueros, ¿no? Y algunos de vosotros supongo que también habéis mirado dentro de un hormiguero. ¿Habéis destruido alguna vez algún hormiguero? ¿Sí? Es un poco gamberros, pero no os digo que lo hagáis, pero está bien que, si lo queréis hacer, yo no voy a decir nada. Y por dentro es muy interesante, unas galerías, estructuras, y veis mucha actividad, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el nivel colectivo emerge a partir de la interacción de componentes. Y eso también pasa en las ciudades, O sea, en las ciudades vale que hay urbanistas, pero hay partes de la ciudad que se desarrollan
como por ejemplo los suburbios, se desarrollan de forma también un poco descentralizada, ¿no? Autoorganizada. Eso por una parte. Se sugiere que hay un tipo de cosas comunes en la organización animal y social. Por otro lado, hay una cosa que es incontestable, que es que los dos sistemas están en un entorno físico. Tienen que captar energía, procesarla y así construyen sus estructuras. Esas estructuras están sometidas al mismo tipo de restricciones. Por ejemplo, isolación térmica o mantener un cierto tipo de temperatura para cultivar, por ejemplo, o asegurar un tipo de irrigación. Es decir, hay unas constraints, unas restricciones físicas que a veces llevan a que converjan los diseños, ¿no? Y de hecho hay un hotel, que ahora no recuerdo dónde es, en un país africano, que está totalmente, tiene un sistema de aire acondicionado basado en la arquitectura de un termitero y funciona muy bien, no necesita ningún sistema externo para refrigerar el interior del hotel. Es un ejemplo de cómo la mimética y la inspiración en la biología nos puede servir para hacer construcciones más sostenibles. Bueno, regularidades, ¿no? Habíamos dicho que sí se encontraban regularidades en las ciudades. Hay una cosa que es sorprendente en la vida, ¿no? Y es su escalabilidad, que es una cosa que creo que como ingenieros deberíamos tender hacia ello. Y aquí supongo el ejemplo de los mamíferos, no sé si lo veis. La escalabilidad significa que la vida puede actuar en un margen muy amplio de escalas. O sea, tú puedes coger, no sé, en este caso la musaraña, y escalarla hasta llegar al tamaño de una ballena. Y todos los mamíferos, su funcionamiento y su dinámica y incluso su estructura interna es la misma. Hay una compartición, ¿no? Hay una unidad de la vida, del diseño de la vida. Incluso nosotros podríamos considerar que somos una musaraña escalada hasta 1,70 m o 1,80 m, ¿no? ¿Y eso por qué pasa, no? ¿Por qué existe esta unidad de la vida, esta escalabilidad? Bueno, hay regularidades en la biología, ¿no? Una de ellas es que la biología, y esto Pera nos lo ha comentado, la biología trabaja siempre bajo las restricciones de lo que es posible. Aquí os pongo un ejemplo. Hay muchos organismos, por ejemplo cultivos de levadura o incluso colonias de insectos, o también, ¿por qué no?, el desarrollo humano, que siempre siguen el mismo tipo de curva de crecimiento, en el que tienes al principio un crecimiento acelerado exponencial hasta que llega un momento que se agotan los recursos. Y en ese momento el crecimiento se satura. Y esa operativa le da una gran robustez a la biología. Eso es una gran diferencia con, por ejemplo, la manera como la que llevamos el mundo, ¿no? La economía, ¿no? Que el modelo actual se basa en un crecimiento sin parar. Y creemos que eso es la manera adecuada de hacer las cosas, ¿no? Puede que a lo mejor estemos equivocados, ¿no? Pero posiblemente la regularidad más sorprendente es esta gráfica que os estoy poniendo aquí, y es una regularidad que es de las pocas que abarca toda la biología. Y entonces en el eje horizontal lo que tenéis es la masa corporal y en el eje vertical lo que está es la tasa metabólica, es decir, el ritmo al que se consume la energía en un organismo. Pues bien, la tasa metabólica aumenta siguiendo una ecuación muy precisa, que es esta que os he puesto aquí. No tengáis miedo a las matemáticas, os explicaré lo que significa esto, y que escala con la masa corporal. Entonces lo que pasa es que tu tasa metabólica va aumentando con este exponente que os he puesto aquí, que es un exponente menor que 1 de 0,75. Es decir, si yo doblo la masa corporal, tengo un ahorro energético de un 25%. Cuando uno que esperaría a lo mejor es que la tasa metabólica fuera proporcional al número de células, pero no es así. Y ahora veremos por qué. Es decir, desde la bacteria más pequeña, que os podéis imaginar, hasta el organismo más grande, que sería la ballena azul, todos los animales están colocados en la misma ecuación. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible, no? Y todo esto, además, indica que hay una economía de escala, hay una eficiencia impresionante en los organismos vivos. Es decir, a mayor tamaño del organismo, tenemos más eficiencia y menor consumo energético por cápita, es decir, por célula. Claro, esto es un poco, si lo piensas,
es un poco intrigante porque todos los organismos están compuestos del mismo tipo de pieza, ¿no? Una célula. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues la clave para entender esto, no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos, vale, tengo que ir un poco rápido. La clave de esto está en las redes. Entonces tenemos una teoría matemática muy precisa que explica por qué pasa esto, y la idea es la estructura interna de los organismos. Es decir, las redes que transportan fluidos dentro de vuestros organismos, de vuestros cuerpos, o en plantas o en cualquier organismo que os imaginéis, tienen una estructura jerárquica, como estos árboles bronquiales, ¿no? O fractal también. Es decir, está compuesto de partes que replican la totalidad. Y ese diseño es completamente escalable. Es decir, independientemente del tamaño del organismo, yo tengo una infraestructura que es súper eficiente y que minimiza el coste energético de transportar materiales y energía a cualquier parte del organismo. Nosotros podemos hacer algo parecido y de hecho también tenemos una ley parecida a nivel de infraestructuras. Y, por ejemplo, tenemos una ley de escala, aquí os he puesto esta gráfica, de kilómetros totales de carretera en Estados Unidos versus tamaño de la población de la ciudad. Y si os fijáis aquí, el exponente es también menor que 1. ¿Por qué? Pues porque los ingenieros que han hecho esas carreteras hacen un diseño que amortiza la infraestructura. Y eso también se observa, por ejemplo, a nivel de, no sé, tuberías en una ciudad de gas o kilómetros de cable de teléfono, etcétera, ¿no? O sea, hay también un principio de eficiencia y de diseño jerárquico que asegura unas infraestructuras eficientes. Curiosamente, no todas las ciudades sigue esa economía de escala. Cualquier característica que tenga que ver con aspectos sociales, como productividad e innovación, no escala sublinealmente, sino superlinealmente. Y entonces esta es la gráfica, aquí está superimpuesto varias cosas, por ejemplo, número de patentes por ciudad, escala con un exponente que es de entre 1,15 y 1,20. ¿Eso qué significa? Significa que si doblo la población, tengo un incremento solamente por doblar la población de un 15% en mi productividad de patentes. Esa cosa que es unas buenas noticias, ¿no? Desgraciadamente, los aspectos negativos de las ciudades también aumentan un 15%. Es decir, el crimen también aumenta un 15% si dobla la población, y la desigualdad también aumenta un 15% si aumenta la población. Y lo que también aumenta un 15% es el ritmo de la ciudad. Y seguro que todos vosotros vais a pasar unos días al campo y la gente parece como que va como más lenta, ¿eh? Y aquí vas mucho más rápido. O sea, hay un ritmo acelerado que también escala con el número de habitantes. Y a uno se podría preguntar, ¿de dónde viene esto, no? Pues esto viene seguramente de la arquitectura de las interacciones a nivel social. Y aquí lo que os pongo es un mapa de la ciudad de Barcelona en el que está pintada la densidad de tweets por unidad de tiempo. Esta capacidad que tenemos ahora tecnológica de aumentar las conexiones seguramente es uno de los motores del aumento que explica esta ley de escala, ¿no? La ciudad en el fondo es como una especie de concentrador de actividad, ¿no? Es un espacio reducido en el que interaccionan muchísimas personas. Es un concentrador, es un acelerador de innovación. Y ahora mismo con la teoría de redes estamos empezando a entender por qué ese exponente viene de ciertos patrones. Se ha hablado, por ejemplo, de hubs antes en ecosistemas y también existe el concepto de hub en redes sociales. También hay otros patrones como una heterogeneidad de conexiones, una diversidad de conexiones que también juega un papel seguramente. Y gracias a la teoría de redes creo que en los próximos años comenzaremos a entender más cómo las ciudades consiguen aumentar e incrementar la productividad y la innovación. Finalmente, como me queda poco tiempo, ¿no? Me gustaría hacer una última reflexión sobre cuáles son las consecuencias de ese crecimiento acelerado en las ciudades. O sea, la diferencia fundamental es que, al contrario que la biología, nosotros estamos en un régimen de aceleración constante y sobre todo a nivel tecnológico. Por ejemplo, hay cosas como la ley de Moore, que se aplica en informática, que seguro que todos vosotros la conocéis, que es cada cierto periodo de tiempo bien determinado se aumenta la complejidad de un circuito electrónico, pero esa ley de Moore se encuentra en muchas cosas de innovación tecnológica. ¿Podemos seguir hasta el infinito con esa tasa de crecimiento así continuo y por lo tanto seguir con el modelo económico actual?
Pues la verdad es que malas noticias seguramente no, ¿vale? Entonces hay pocos ejemplos, pero hay algunos muy buenos, de colapso social. Y aquí os pongo una imagen de un sitio que yo he tenido suerte de visitar. Es una ciudad abandonada hace un tiempo, es la cultura de los indios pueblo en Nuevo México, eso se llama Chaco Culture, y que en un momento determinado colapsó, ¿vale? Por una serie de circunstancias, entre ellas el cambio climático estaba entre ellas, ¿no? Y seguramente esta sociedad no fue capaz de innovar tecnológicamente para adaptarse a estos cambios que había que enfrentarse. La teoría matemática que tenemos ahora, que tampoco tengo tiempo de entrar en ella, predice que la única manera de sobrevivir a este régimen acelerado de crecimiento es ir innovando constantemente. Es decir, antes de llegar al momento en el que divergiríamos y por tanto colapsaríamos, tenemos que inventarnos una nueva tecnología. Pero recordad que el ritmo de innovación va acelerándose. ¿Eso qué indica? Que tenemos que ir innovando constantemente y cada vez más rápido si queremos sobrevivir. Es un poco como la reina roja, pero en innovación tecnológica. Hasta que al final, seguramente, no sé qué pasará, ¿no? Bueno, me gustaría acabar mi charla con las palabras de Jacob Bronowski, porque creo que al final el problema fundamental es entender la evolución tecnológica y la evolución cultural. Muchas veces, hemos hecho un discurso en el que hemos dicho que habían correlaciones entre innovación y tamaño poblacional. Pero seguramente una ciudad como Barcelona, con el tamaño que tiene, igual le correspondería mayor innovación. Y creo que el freno, si es que existe, podemos discutirlo, a mí me parece que sí, seguramente no está tanto en el tamaño de la población, sino en la cultura, o la cultura institucional, o no lo sé. Y me gustaría entender más sobre esto, ¿no? Entonces me gustaría acabar con esta frase, voy a hacer una traducción libre. Dice: la imaginación del hombre, su razón, su sutileza emocional y su tenacidad hacen posible que él no acepte el entorno, sino para cambiarlo. Y esa serie de invenciones por las que el hombre de todas las épocas ha rehecho su entorno es un tipo diferente de evolución, no biológica, sino evolución cultural. Gracias.